Muchas bendiciones en esta tarde desde Hialeah. Saludamos a todos los oyentes desde West Palm Beach hasta el sur, bien el sur, hasta la mismísima Cuba. Saludamos a todos los oyentes aquí desde Oasis 1210. Es una bendición, también un privilegio poder compartir en esta tarde sobre un tema muy importante y probablemente uno de los temas que más está hablando en estos días, que es sobre el aborto. Me gustaría comenzar diciendo que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el pasado viernes 24 de junio Roe versus Wade, el histórico fallo que legalizó el derecho al aborto en todo el país en 1973. La decisión de los magistrados elimina el derecho constitucional al aborto en los Estados Unidos. El fallo mayoritario se da luego de que el estado de Mississippi le pidiera al máximo tribunal que anulara Roe versus Wade en un intento de prohibir el derecho de las mujeres de interrumpir el embarazo durante la semana 15. En la histórica decisión, el juez Samuel Alito argumentó que Roe versus Wade debía ser anulado porque la Constitución no hace referencia al aborto y ningún derecho de este tipo está protegido implícitamente por ninguna disposición constitucional. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por esta tarde-noche. Agradecemos por esta nueva oportunidad y te rogamos que tu Espíritu Santo pueda usarme para traer más claridad sobre este tema, Señor, que se está hablando constantemente en las redes sociales y también en los medios de comunicación, y que en muchas ocasiones todavía no estamos completamente, Señor, no estamos bien definidos o bien claros sobre este tema. Así que te ruego que me ayudes para que este tiempo pueda ser un tiempo de mucha bendición. Te rogamos todo esto en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Y algunos aspectos importantes que quiero compartir sobre este tema. Primero, la política no está determinando lo que se debe hacer en lo privado. En este caso, la decisión de la Corte Suprema sobre el caso Roe versus Wade está protegiendo el derecho a la vida y no a la muerte. Es interesante, en términos de política, se está atacando y acusando al Partido Republicano y específicamente al presidente Donald Trump, usando el fallo de la Corte con el fin de inclinar la balanza hacia el Partido Demócrata en las próximas elecciones 2024. Segundo, hay un negocio muy lucrativo que acaba de ser prohibido. Agustín Laje, destacado politólogo, dijo: el afán por despenalizar o legalizar el aborto tiene que ver con dos cosas: control demográfico por un lado y un gran negocio por el otro, que en el caso de los Estados Unidos mueve miles de millones de dólares. Otro ejemplo es que en el año 2017 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció una investigación de la Corporación Planificación Familiar y otras entidades involucradas en el tráfico y venta de tejido fetal abortado en sus instalaciones. Tercero, la agenda abortista, acaba de recibir un golpe potente al estilo del mejor caos boxístico en su afán de seguir implantando una cultura de muerte en nuestra nación, recordándoles que esta nación pertenece a Dios y no al diablo. Un ejemplo claro es que organizaciones de derechos reproductivos pidieron que la interrupción del embarazo se garantizara como un servicio esencial de salud en medio de la pandemia, siendo esta petición un gran cinismo, ya que mientras cientos de miles luchaban por sus vidas contra el coronavirus, estas instituciones daban muerte a bebés. Cuarto, los medios de comunicación más conocidos se hacen eco de la noticia usando perversamente el lenguaje para influenciar un estado de opinión falso y lejos
de la verdad. Es importante recalcar que estos medios de comunicación están siendo financiados por una agenda que tiene el fin de implantar una dictadura mundial. Quinto, no se está defendiendo el derecho de la mujer, más bien se está financiando e impulsando una agenda de muerte y destrucción al estilo nazi. Y quiero comentar algo que estuve buscando y leyendo. Dice, en el marco del 6º Congreso Mundial de Familias, realizado entre los días 25 y 27 de mayo en Madrid, en el año 2012, Hador Hoya, integrante de la organización Derecho a Vivir, indicó que el aborto en la mayoría de los casos puede resultar muy traumático para la mujer y toda la familia. Por su parte, la especialista y doctora en medicina y psiquiatría, con más de 35 años de experiencia en asistencia psiquiátrica a quienes abortan, Carmen Gómez Lavín, agregó en declaraciones que el aborto, más allá de ser muy traumático, arrastra síntomas que pueden cambiar por muchos años la vida de las mujeres. Y ella pone varios ejemplos. Sentimientos de culpa y remordimiento que son, en la mayoría de los casos, irreversibles. Alteraciones de la conducta, desórdenes alimenticios o sexuales, problemas al relacionarse, abusos de alcohol y consumo de drogas, trastorno de estrés postraumático, debido a que el aborto produce perturbaciones psicológicas y emocionales, las que permanecen latentes y se manifiestan en ciertos momentos. Rechazo absoluto a estímulos y hechos que les recuerden el aborto o persistencia a rememorarlo. Pesimismo hacia el modo de ver el futuro, el que se expresa a través de estados de ira o violencia, y síntomas depresivos y de ansiedad, entre ellos tristeza, angustia, ganas de llorar, e incluso tendencia al deseo de suicidio. Y yo pienso, ¿hasta qué punto realmente se está defendiendo el derecho de la mujer? Sin embargo, estamos viendo que el hecho de abortar está completamente trayendo un daño irreparable a la vida de esta mujer y, por supuesto, por otro lado, está acabando con la vida de un bebé que probablemente no pidió nacer. Pero a todo esto surge una gran pregunta. ¿Cuál es nuestra misión como cristianos? Nuestra misión es ser sal y luz en medio de la oscuridad. Lamentablemente, ni siquiera condenamos la práctica del aborto, unas veces por miedo y otras veces por conveniencia, escudándonos detrás de la falacia que debemos someternos a las autoridades del gobierno. Y quiero poder explicar un poco esto. A veces queremos ser obedientes a una ley que sí está establecida por un gobierno, pero que al mismo tiempo está en contra de la palabra del Señor. Y es más importante servir y ser fiel a la ley del Señor, a la ley de la palabra, a la Biblia, que a cualquier ley que pueda establecer un gobierno como norma o como ser obligatorio en una sociedad. La ley de los hombres que no se ajustan a la ley de la palabra de Dios deja de ser ley. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 13, no matarás. Así que Dios, desde el principio, dándonos los 10 mandamientos, nos muestra, nos enseña que no debemos acabar con la vida de nadie, ya que la vida Él la ha dado, está en sus manos, no tenemos ningún derecho a quitarle la vida a nadie. Y yo siempre pregunto, bueno, ¿y quién defiende el derecho de ese niño que está en el vientre de su madre, que es otra persona, que es una criatura que lamentablemente no se está defendiendo y que está miles y miles de millones de niños están muriendo debido a esta ley que es una ley asesina que se está queriendo defender cuando realmente es imposible hacerlo?
Guillermo Wilberforce fue un político británico, filántropo y líder del movimiento para abolir el comercio de esclavos en Inglaterra. Abogó por el cambio en la sociedad a través del cristianismo y la mejora de la moral, la educación y la religión, temiendo y oponiéndose a las causas radicales que iban en contra de la palabra de Dios. Así que este hombre, Guillermo Wilberforce, se levantó como un hombre de Dios para ir en contra de la esclavitud en Inglaterra. Y es interesante que Dios está escogiendo y ha escogido a hombres y a mujeres para que en este tiempo puedan defender la ley y la causa del Señor. Pero como cristiano, yo debo levantarme, yo debo pronunciarme en la sociedad, en el espacio que Dios me ha dado para hacer sal, para hacer luz, no solamente para predicar el evangelio, también para hacer discípulos, enseñándoles a otras personas que no es así el modelo de Dios, no es así el plan de Dios, no es así la agenda de Dios. Y cuando nosotros vamos en contra de la agenda y del plan y del diseño del Señor, por supuesto, nos va a ir muy mal. De hecho, acabo de comentarles una serie de cosas negativas que le suceden a las mujeres que que abortan. Como cristianos, estamos llamados a ser testigos activos de la verdad, convocar a la justicia y el orden, luchar contra la corrupción. El cristiano no vive alejado de la sociedad y mucho menos al margen de lo que sucede en ella. Como cristianos hemos sido llamados por Dios a mostrar las buenas obras al mundo, siendo sal y luz. Y lamentablemente estamos mirando más las tinieblas, estamos mirando más lo que sucede a nuestro alrededor, que en vez de estar buscando al Señor en santidad, buscando a Dios para que nos llene de su espíritu con el objetivo de poder brillar, de poder ser luz a aquellas personas que no tienen a Jesús, de poder llamar al arrepentimiento a aquellos que están viviendo en la actualidad en pecado, a poder mostrar el plan, el camino, el propósito de Dios para el ser humano, a poder predicar el evangelio, sobre todo en esta nación todavía que hay libertad para hacerlo, aprovechar las oportunidades que tenemos a la mano, como las redes sociales, como los medios de comunicación, como el propio púlpito, para hablar de estos temas, para orientar a los hijos, para orientar a la familia, sobre todo con este tema que tiene que ver con el aborto o con la ideología de género o cualquier tema que está llevando en la actualidad a los niños a vivir en contra de Dios, distorsionando la sociedad, queriendo distorsionar la identidad de estos niños, diciendo que si es varón, no es varón, etcétera. Todos conocemos esto, pero como cristiano yo debo de levantarme como padre de familia, como miembro de mi hogar, para empezar en mi propio hogar a ser discípulos a mis hijos y que la iglesia sea un complemento, no lo único que ellos reciban de la palabra del Señor. Y como cristianos, como predicadores, tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y traer luz sobre estos temas para saber qué hacer, para saber como individuos en la sociedad poder pronunciarnos y poder ser parte del cambio que Dios quiere traer en este tiempo a nuestra nación. El cristiano, como decía, no vive alejado de la sociedad. Y voy a hacer dos preguntas. ¿Estoy defendiendo los principios de Dios por encima de los principios de la agenda del anticristo? ¿Lo estoy defendiendo o simplemente me quedo callado? ¿Lo estoy defendiendo simplemente por conveniencia, por no buscarme problemas, por no entrar en una situación que tal vez me pueda ocasionar tal vez algo en mi trabajo? Estoy callando. ¿Qué estoy haciendo en este tiempo como cristiano? ¿Estoy defendiendo los principios del reino de Dios? ¿Estoy haciendo una buena apología o simplemente estoy callando? ¿Estoy defendiendo el derecho a vivir por encima de la cultura de muerte que nos quieren imponer? Estoy saliendo, y esto lo he visto yo muchas veces en Colombia,
la iglesia en la calle haciendo manifestaciones en contra de la agenda abortista. Y esto realmente a veces yo no lo veo, pero tenemos que como iglesia debemos y tenemos que pronunciarnos como institución, como cuerpo de Cristo y también individualmente. Dios nos está haciendo un llamado en este tiempo. Los tiempos que pueden venir, tal vez no sean los mejores, pero la luz de Cristo resplandece en medio de las tinieblas cuando nosotros como sus hijos decidimos hacer su voluntad, decidimos obedecer, decidimos salir adelante con la palabra, no temiendo nada de lo que pueda hacer el hombre, porque simplemente nuestras vidas no están en las manos de ninguna persona, de ninguna nación, de ninguna sociedad, sino en las manos de nuestro Señor. Estamos viviendo tiempos críticos, tiempos donde así como el Señor le dijo en Jeremías, estaba llamándolo para que Jeremías fuera parte de dar una palabra cuando los demás que estaban alrededor de Jeremías no la querían escuchar. Y estamos siendo llamados no a estar conformándonos con este siglo, no conformándonos con este tiempo, sino a vivir de una manera contraria a este mundo, viviendo para la gloria de Dios en todo tiempo y en todo momento. ¿Cuál es mi parte? Debo preguntarle al Señor cuál es mi parte en este tiempo, cuál va a ser mi parte, cuál va a ser mi labor en este tiempo para seguir extendiendo el reino de Dios entre aquellos que no conocen a Jesús. ¿Cuál es mi parte en medio de una sociedad que se quiebra? Pero que hemos visto que en este tiempo, cuando pensábamos que todo iba hacia atrás, hemos visto cómo un hombre o cómo hombres de Dios se levantaron y han quitado esta ley tan asesina, defendiendo sobre todas las cosas la vida. ¿Cuál es tu tiempo? ¿Cuál es tu parte en el reino de Dios? ¿Cuál es tu parte en la sociedad? ¿Qué es lo que el Señor quiere que tú hagas? Si te has olvidado del Señor en este tiempo, si estás caminando por un camino contrario a la palabra de Dios, hoy el Señor te está invitando a regresar a casa. Hoy el Señor te está invitando y te está mostrando y te está diciendo que no es estar involucrado con Él, es estar comprometido con Él a un 100%, es estar viviendo para la gloria de Dios, es estar abogando por la vida, es estar defendiendo la causa de los pobres, no de una manera como muchas veces se ha hecho, de una manera social donde se quita a Cristo, sino que impulsados por el Espíritu Santo y predicando la palabra de arrepentimiento, la cruz de Calvario, podamos nosotros llamar al arrepentimiento, poder predicar la verdad, poder ser sal, poder ser luz en un mundo que se pierde, pero que todavía necesita conocer a Jesús, porque todavía Cristo no ha venido. Así que Dios te está llamando y me está llamando a ser portavoces, a ser portadores de la verdad y a ser discípulos a todas las naciones. Muchas bendiciones, saludos a todos los oyentes desde West Palm Beach hasta Cuba, sobre todo a mi gente amada en Cuba, muchas bendiciones desde Oasis 1210. Estamos aquí y bueno, oramos para que el Señor continúe trayendo bendición a sus vidas.